Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bueno, hermanos, vamos a presentar este devocional delante del Señor, presentar nuestra vida y colocarla en sus manos y pues por hecho presentar a los hermanos que posiblemente ya estén a punto de salir hacia sus trabajos. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días y muchas gracias te damos en esta hora de la mañana, agradecidos por esas nuevas misericordias que nos están arropando, Señor, que de antes de abrir nuestros ojos ya estaban ahí derramándose sobre nuestras vidas, Señor. Ya estaban ahí y que precisamente es la razón por la cual creo que nuestros ojos se abrieron, por esas nuevas misericordias, por ese amor, esa bondad que está ahí, Señor, mezclada con ellas y por la cual pudimos, Señor, levantarnos, pudimos, Señor, alistarnos, pudimos disfrutar del agua, Señor, para acceder a ella. Gracias por todo, Señor. Gracias por incluso los alimentos que tal vez ya estén participando mis hermanos o que ya participaron, por el vestido que pueden tener puesto, Señor, con el cual pueden ir a trabajar. Gracias, Dios mío, por todo lo que ah, acomoda, Señor, en tu divina providencia para que podamos acceder a ello y podamos disfrutarlo, bendito Dios. Todo eso que tú has preparado para nuestro cuidado y para que podamos, Señor, tener fácil las cosas a nuestro alcance y así, Señor, llevar a cabo los asuntos que cada uno ha de llevar a cabo. Algunos saldrán a trabajar, otros, Señor, pueden hacerlo desde sus casas. Al final, gracias, Dios mío, porque todo está al fácil acceso, Señor, y podemos llevarlo a cabo. Gracias por la salud que nos has concedido o la fuerza en medio de la enfermedad o la recuperación que vienes dando, Señor, a mis hermanos para que puedan llevar a cabo los asuntos en particular. El honor y la gloria sea para ti, Señor, porque es de ti de quien dependemos, es a ti a quien servimos, Señor, es por ti por quien podemos, Señor, elevar nuestras oraciones, Dios mío. Gracias, Señor, por tu Espíritu que también está ahí, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, Señor, pues tu palabra dice que si vivimos por el Espíritu debemos andar por el Espíritu y pues aquí estamos, Señor, llevando a cabo ese mandato y pidiendo pues que cada día sea cumplido de manera correcta, Señor, porque es la batalla diaria que tenemos como creyentes, Señor, el vivir para tu gloria, el andar de esa manera, Señor, y eso implica, Señor, no solamente el proclamar que somos creyentes, sino realmente en pensar como creyentes, en actuar, hablar como creyentes, Señor, decidir como creyentes, como aquellos que realmente estamos bajo tu dirección y cuidado. Gracias, Dios mío, por este día, Señor. En tus manos encomendamos el día, todo el día que se está llevando a cabo, desde que nos levantamos hasta este momento en el cual estamos siendo partícipes de edificación espiritual, unidos ahí, si bien no físicamente, sí espiritualmente con nuestros hermanos en la fe, para que en todo seamos guiados, bendito Dios. Gracias por aquellos hermanos que antes de que termine el devocional, Señor, pues ya habrán salido camino hacia sus lugares de trabajo y te pedimos que en todo, Señor, seamos guiados. Por eso entregamos este día en tus manos para que nos dirijas, por favor, para que nos vayas guiando, para que, Señor, por favor, en todo lo que hagamos, si bien tal vez habrá momentos difíciles o habrán habrá sin duda alguna situaciones de tentación, oportunidades para pecar, te rogamos, Dios de la gloria, que por favor, por tu Espíritu nos ayude, Señor, a encontrar esa salida, para huir de la tentación y así, Señor, poder proclamar esa victoria una y otra vez durante el día, Señor. Todo esto sea para agradarte a ti en todo, para andar como es digno de ti y llevar fruto en toda buena obra y en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor, como
hijos tuyos, obviamente que somos como creyentes, pero en cada una de las áreas, sea como cónyuges, como padres, como hijos, como hermanos, Señor, como vecinos, como trabajadores, en cada una de las áreas, Señor, nosotros podamos encontrar esa victoria que solo y únicamente en ti, oh Cristo, y a través de tu Espíritu podemos tener. Queremos también aprovechar este momento, Señor, para pedirte que nos perdones, para pedirte, Dios de la gloria, que santifiques nuestra vida, que nos limpie de toda contaminación de carne y de espíritu, que nos limpie de toda contaminación que hayamos permitido llegar a nuestra vida, Señor, y que nos perdones si hemos pasado por alto el pecado, si no hemos, Señor, si el día de ayer ignoramos esa oración penitente, Señor, la pasamos por alto y terminamos acostándonos con esa contaminación, Señor, de aquellos pecados no confesados, de aquellos pecados por los cuales no pedimos perdón, pues Señor, aquí está nuestra vida para pedirte que nos limpies de toda contaminación, que nos perdones, Señor, por haber cedido a X o Y pecados, no importando si tales pecados fueron insignificantes o leves, Señor, porque de seguro tal vez por pecados escandalosos, por tal vez cosas graves que hubo ahí en el día de ayer, Señor, o días pasados, de seguro pedimos perdón, pero a veces, Señor, terminamos ignorando lo insignificante o lo leve, Señor, lo diminuto, lo interno, Señor, y terminamos es acariciando o acolitando esa mancha de pecado en nuestras vestiduras, Señor, como creyentes, y por eso aquí estamos para pedirte que nos perdones, que nos santifiques, que nos purifiques y que nos concedas tu Espíritu una vez más en su llenura, Padre, para que podamos, Señor, estar más pendientes, Señor, y procurar, oh Dios de la gloria, darte el honor, la gloria, Señor, y la exaltación que así a ti se te debe. Muchas gracias te damos, Dios, por este buen momento. Señor, que siempre podamos recordar que nosotros en nuestra identidad somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio y pueblo de tu propiedad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mayo 8, el poder del Espíritu. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. El Espíritu Santo nos fue dado para que el pueblo de Dios pueda llevar la palabra de Dios al mundo de Dios. Sin el Espíritu, los eventos en el libro de Hechos, que narra la historia de la expansión del Evangelio después de que los discípulos de Jesús se lanzaran a las calles proclamando el mensaje de Cristo resucitado, nunca podría haber sucedido. Después de todo, unas pocas semanas antes, estos mismos discípulos habían estado escondidos detrás de puertas cerradas, un grupito asustado que lloraba a su rey crucificado. ¿Qué explica su transformación repentina? La respuesta se encuentra en el triunfo de Jesús sobre la tumba y en la promesa que Él les dio a sus discípulos, que su Espíritu Santo los capacitaría y les daría poder. Esta promesa iba de la mano con un mandamiento. Los discípulos de Jesús debían ir a todo el mundo y predicar las buenas nuevas. Antes que los discípulos salieran con entusiasmo, Jesús afiló su enfoque. Ellos no habían entendido todavía que su preocupación no se limitaba a Israel, sino a todos los pueblos en todas partes. Y les tomaría un poco más de tiempo apreciar por completo esta verdad. Ver Hechos 10:1, 11, 18. Por lo tanto, Jesús ordenó a sus discípulos que fueran sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Énfasis añadido. Después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre sus seguidores tal como Él lo había prometido. Y entonces la gran historia del avance de la iglesia por todo el mundo conocido comenzó.
Esta es una historia que aún no ha concluido y que incluye a cada creyente a medida que el Evangelio continúa siendo predicado en todo el mundo. Si eres de Cristo, tienes este mismo espíritu y has recibido su poder para extender la verdad de Jesús a todo el mundo. El espíritu no fue dado para que tú y yo podamos sentarnos por ahí y platicar sobre nuestras experiencias espirituales. Más bien, debemos usar nuestros dones y talentos para llevar el Evangelio a las naciones. Para algunos de nosotros, eso significa ir de misiones a otro país. Para otros, significa cruzar nuestra calle o nuestra ciudad como parte de esa misma misión. Dios te llama a amar y a servir incluso a aquellos con quienes no compartes una ciudadanía terrenal. Él te llama a cruzar abismos y a acercarte a esas personas hacia quienes de manera natural serías indiferente e incluso a los que viven en enemistad contra ti. Sin embargo, Él no te llama a producir por ti el mismo amor y la valentía que eso requiere. No, debemos ser transformados por un poder ajeno a nosotros mismos. Y eso es lo que Jesús prometió y lo que el Espíritu provee. Así que pídele a Dios que derrame de nuevo su Espíritu en tu vida hoy para que puedas proclamar las buenas nuevas con valentía y pasión. Hechos 1, del 1 al 11. Muchas gracias, hermana, por la lectura. Bueno, ahí tenemos una buena, eh, son de esos retos, ¿no? Que se nos recuerdan y que creo que es algo ya de estar muy claro en nuestra vida, pero creo que el tema que podemos decir es el evangelismo, la evangelización, es uno de esos mandatos olvidados dentro del cuerpo de Cristo. Lamentablemente es uno de esos mandatos que a veces son como de las cosas que se hacen al principio de la vida cristiana, porque estamos emocionados, porque hemos conocido la verdad, porque, porque pues estamos enamoradísimos del Señor, como algunos dicen, el primer amor, ¿no? Y entonces predicamos hasta el perro, el gato y el garabato, pues, y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y ya el cristianismo se vuelve ah, mm, como monótono, se vuelve, incluso lo mismo pasa hasta con la reforma. Cuando conocemos la reforma, las doctrinas de la gracia y conocemos las cinco solas, y eso empezamos, algunos pues los cogió en su época de ya de redes sociales, y eso empiezan con las redes sociales a tirar frases, a echar vainazos, mejor dicho, a criticar a cuanta iglesia y doctrina se atraviese, y va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo, y el cristianismo, su reforma se vuelve monótona, y ya, listo, y ya, pasó todo, y lo único que nos enfocamos es a vivir nuestra propia vida. Y la única manera de predicar el Evangelio es que alguien se nos ponga casi literalmente ahí enfrente de nosotros, no nos deje pasar y nos diga, predíqueme el Evangelio. ¿Sí? Y entonces como que miramos y a ver, miro el tiempo, sí, tengo el tiempecito, venga, medio le predico el evangelio, y ya a duras penas le paso la iglesia o le paso el contacto de alguien que sí le puede predicar, y listo, ya salió todo. Pero hermanos, esto no debe ser así. ¿Sí? Esta no debe ser la actitud nuestra como creyentes. Esto no debe ser el comportamiento nuestro, porque nosotros, como ya lo hemos expresado, lo hemos hablado en otras ocasiones, y de seguro es un texto que voy a mencionar una y otra vez en este devocional. Recordemos que hay una razón por la cual nosotros fuimos o somos, eh, eh, tenemos la identidad como creyentes de eh, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido
por Dios, es decir, pueblo de su propiedad, pueblo por el cual el Señor dio a su Hijo para morir por nosotros y a través de él comprarnos a precio de sangre. Y es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese propósito se mantiene. Mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, ese propósito se mantiene. Mientras el Señor no nos lleve a estar, mientras no pasemos de iglesia militante a iglesia triunfante allá en los cielos, hermano, nosotros seguimos nuestra militancia. No solamente está basada en una iglesia que se santifica cada día en el Espíritu, sino que también se enfoca en una iglesia que proclama en el Espíritu las verdades del Evangelio. Nosotros seguimos, parte de nuestra labor como creyentes es seguir predicando la palabra de Cristo, es seguir anunciando las verdades de Cristo, y es nuestra labor, hermano. Es parte de nuestra militancia, es parte de esta labor evangélica a la cual tenemos. ¿Por qué se le llamó evangélicos a los evangélicos? O sea, ¿por qué la iglesia cristiana recibió la chapa? O sea, primero, ¿por qué la iglesia a la cual se le llamaba los del Camino Nuevo en Hechos? Así se le llamaba, los del Camino Nuevo. Porque mantenían anunciando el camino nuevo a seguir, que era de Cristo. Pero luego les llamó cristianos. ¿Por qué les llamó cristianos? Porque no hacían sino hablar acerca de Cristo. Luego pasó el tiempo y a través de los siglos se le llamó evangélicos. Esto ya creo que es parte del siglo XVII, XVIII. ¿Por qué se les llamó evangélicos a los evangélicos? Sino precisamente porque esos cristianos no hacían sino hablar del evangelio, 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 el evangelio, predicar el evangelio. Y esa es nuestra labor, pero hoy en día la chapa de cristianos es simplemente porque ese se pasó de católico a cristiano. Porque ese ya no es católico, sino evangélico. Se pasó a los evangélicos, pero nada más. Pero es algo, hermanos, que debe seguir marcando nuestra vida, que debe seguir resaltando nuestra profesión cristiana. Es algo que nosotros debemos seguir profesando en nuestra vida. Dice el Espíritu Santo nos fue dado para que el pueblo de Dios pueda llevar la palabra de Dios al mundo. Para lo cual obviamente, sin duda alguna hay que decirlo, se requiere el amor, el denuedo y el conocimiento. O el amor, el conocimiento y el denuedo. Y es algo. Y esas tres cosas precisamente son las que o son parte de lo que el Espíritu Santo concede a nuestra vida. Dice Romanos 5:5 que el Espíritu Santo, que el amor de Dios fue derramado sobre nuestras vidas a través del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué amamos a Dios y por qué amamos al prójimo? Sino porque el Espíritu Santo derramó, o Dios a través de su Espíritu nos concedió su amor, y ese amor que brindamos a Dios es el que también brindamos hacia el prójimo. Y nosotros al recibir el Espíritu Santo a través de la regeneración, porque Él es el encargado de regenerarnos. Recuerde lo que dice Juan 3:3-5, que nosotros nacemos de nuevo es por causa del Espíritu Santo. Y una vez el Espíritu Santo nos concede esa regeneración, nos la concede también para que Él venga a habitar en nuestra vida. Dice la palabra, el apóstol Pedro, dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo, que la razón por la cual nosotros padecemos es porque al estar en Cristo, es porque el Espíritu Santo se nos ha dado para habitar en nuestra vida. Eso lo dice, creo que es Primera de Pedro capítulo 4, pero también en Primera de Corintios capítulo 3 dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Sí? Templo de Dios, templo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Es decir, somos templo del Dios Trino. Por lo tanto, en nosotros habita el Espíritu de Dios.
En otras palabras, nosotros no somos seres que decidimos ser cristianos por nuestro libre albedrío. Nosotros somos cristianos porque estando muertos en delitos y pecados, sin capacidad de decidir por algo hacia Dios, el Espíritu Santo se nos fue dado para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y de esa manera, a través de la regeneración, abrir nuestros ojos, ver la miserableza, ayudarnos a ver la miserableza de nuestro pecado y por lo tanto la necesidad del Salvador, y de esa manera, a partir de ahí, caminar con Él. Entonces somos seres que en esa regeneración se nos convirtió en templos del Espíritu Santo, y por lo tanto templos de Dios y templos del Espíritu Santo, y por lo tanto somos seres que estamos o que tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, que tenemos ahora una naturaleza divina, y al ser esa naturaleza divina, esa naturaleza espiritual sobre la cual caminamos ahora, implica entonces que hay virtudes espirituales de las cuales antes no podíamos acceder y que ahora sí. Y esas virtudes espirituales son las que nos da la capacidad, mis amados hermanos, de poder hacer cosas que antes no podíamos hacer, entre las cuales están, sino la proclamación del Evangelio. Es cierto que todo creyente no tiene la capacidad, o no se le da el hecho de pararse ante las plazas y proclamar el Evangelio como muchos lo hicieron. Pero todo creyente sí tiene la capacidad de, por lo menos persona a persona, decir una frase como esta: mira, yo vengo a decirte que yo era un pecador, muerto en delitos y pecados, que no tenía vida, pero que el Señor me dio vida a través de su Espíritu, y me dio vida espiritual, me hizo nacer de nuevo, para conocer las verdades gloriosas de Él, y entre esas verdades gloriosas de Él, para conocer que Cristo murió por mis pecados, y que Cristo puede salvar, y que Cristo puede redimir, y que Cristo puede perdonar, y que Cristo puede hacernos hijos de Dios. Yo te invito a que tú puedas reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, y que si tú lo reconoces, Él promete que te puede dar vida en abundancia, una vida nueva y una vida eterna. Yo te invito a que lo reconozcas como tu Salvador, y que cualquier inquietud que tengas, puedes acompañarme a la iglesia y te puedo presentar personas que te pueden ayudar en eso. No necesitas ponerte a debatir en la calle, no necesitas ponerte a pelear y hacer apologética y entonces hablar de filosofía. Si alguien dice, bueno, entonces si te crees muy machito, venga y hablemos de filosofía y ateísmo. No, yo solamente vine a dar esta verdad. Ahora, si usted ya se capacitó doctrinalmente para dar ese tipo de debates en la calle, hágalo. Yo le diría, no pierda el tiempo, porque hay gente que simplemente quiere pelear, ¿sí? Hay gente que quiere pelear. Hay otros que quieren responder inquietudes que tienen. Hay gente que está con unos abismos ahí de conocimiento y necesita que alguien se lo responda, y que tal vez después de que esa persona escuche esa respuesta diga, ahora sí comprendo, ¿sí? Pero ahí por eso a veces yo le preguntaba, bueno, tú esa inquietud, ¿por qué la tienes? Todas esas preguntas las planteas porque quieres pelear, quieres debatir, quieres saber a quién avergüenzas, o porque realmente tienes inquietudes que quieres que se te respondan, ¿sí? Y hay gente que dice, no, yo ya estoy muy claro en lo mío, yo quiero es dejar en claro por qué creo esto. Y yo, bueno, entonces sigue, no necesitas pelear para eso, sigue enredado en tus asuntos, ¿sí? Pero si tú quieres respuestas, si realmente estás inquieto, podemos sentarnos a hablar. Pero cuando la gente quiere pelear, hermano, como dice la Escritura, no hay que echarle la perla a los cerdos, no hay que darle lo santo a lo inmundo. Entonces, pero hay gente que sí realmente, y si usted no está capacitado para eso, pero ya en su iglesia conoce quién puede, entonces simplemente dígale, mira,
Si quieres, yo dame tus datos y te puedo presentar algunas personas que te pueden responder esas inquietudes en particular y hablar. Porque yo solamente quiero es predicarte el evangelio. Porque yo solamente quiero es anunciar la verdad de Cristo en mi vida. No, mi llamado no es ponerme a debatir. Hay un ministerio que se llama Aguas Vivientes y usted, no sé si usted ha visto esos videos donde ellos se paran en pleno público y ellos están predicando y colocan un micrófono ahí alejado de ellos para que todo aquel que quiera debatir con ellos acerca del cristianismo lo pueden hacer y están capacitados para ello, ¿verdad? Y hay mucha gente que se acerca a ellos para como confrontarlos y confundirlos y terminan es realmente siendo confrontados con la verdad de su pecado. Y está bien, ellos tienen ese ministerio y incluso tienen comparten material o ellos mismos dan conferencias para preparar a las personas para salir a predicar el evangelio y hacer, y está bien. Pero si solamente el llamado es, si tu llamado solamente es ir y si tienes tratados bíblicos, ¿no? Tratados que contengan el mensaje de la verdad y puedes ir y predicar, o hay gente, hermanos, que todos los días viajan en un bus o en un carro en particular con personas, bueno, hermano, no se pierda ese punto, así sea de tener un tratado y decirle, mira, Cristo puede ser tu Salvador. No esa frase común, no, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Y cuál es el plan maravilloso para mi vida? Que si tú no te arrepientes te vas para el infierno por toda la eternidad. Ese sería el plan maravilloso para la vida de una persona, ¿no? ¿Cuál sería una frase más peculiar, más particular, más bíblica? Mira, Cristo vino a ser Salvador de pecadores. Tú puedes ser uno de ellos. ¿Ya? Aquí está el mensaje. Y ya si se da para hablar, bueno, para mí esa sería una frase con la cual se puede entrar a predicar el evangelio. No, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Es Cristo vino a ser salvador de pecadores y tú puedes ser uno de ellos, si así lo deseas. Y si mira, aquí está el mensaje en este tratadito y si no, yo te puedo hablar más de ello. Y de esa manera, hermano, empezar a predicar el evangelio, anunciar. Pero yo le doy este consejo. No pelee con personas que no quieren. Yo recuerdo cuando salíamos a evangelizar en las calles, bueno, cuando estábamos en la era del pentecostalismo y había gente, habían sobre todo las hermanitas y ancianitas que parecía que salían era a predicar. Y una vez yo recuerdo que nosotros salimos a evangelizar y habían directores de grupos, ¿no? Y por había una señora que siempre había que ir a abordarla porque cuando alguien empezaba o cuando alguien medio le decía, ay no, quítese de aquí evangélica, empezaba, cállese hijo del diablo, usted está esposeído, y tocaba irla así como cuando alguien se pone a pelear y uno lo agarra así de la mano y empiezan así como a patalear, así mismo, hermana, venga, déjelo ahí, no, es que este hijo del diablo me dijo que no sé qué, y entonces la gente alrededor terminara burlándose de la hermana por cosas así, ¿no? Entonces había gente que había que enseñarle prudencia en el tema del evangelio. Ah, yo no quiero escucharlo. Ah, bueno, señor, por lo menos mire, tenga el tratadito y si quiere después lo lee. ¿Lo votó? Ah, bueno, está bien. Ya usted verá a qué juicio se somete. Hay gente que se queda alegando ahí. Uno que hace, en prudencia se va. No hay que ponerse a alegar porque al final forma es una algarabía ahí, una galería ahí de gritaderas y creo que a eso no nos llama el Señor. Uno, por eso no se le echa la perla a los cerdos. Uno le predica el evangelio a aquel que quiere escuchar. ¿Sí? Ya, nada más. No está uno ahí para ponerse a pelear y alegar. Y tú, bueno, entonces dime qué es lo que tú crees y yo te voy a debatir. No, porque esa gente no quiere creer, esa gente no quiere escuchar el evangelio. Por eso, si usted está capacitado, no se ponga a pelear con gente en parques o en lugares, porque ellos los que buscan es formar eso. Debates, peleas sin sentido, alegatos sin ningún fruto en particular.
Tú solamente predica a quien quiere escuchar. Esa es nuestra labor, es llevar la palabra al mundo. Y el Espíritu Santo nos ha capacitado con el amor para esas personas. Porque es lo que yo debo hacer. ¿Cuál es tu objetivo para ir a predicar el Evangelio? ¿Cuál debiese ser tu objetivo para predicar el Evangelio? El amor. El amor por el perdido. El amor por aquel que está en la misma situación que yo estaba antes de Cristo. Y yo quiero que ellos conozcan el Evangelio. Yo quiero que ellos... Mira, hay una frase de Spurgeon y creo que debemos marcarla en nuestra vida. Yo creo que en alguna respuesta le he dado, y es porque a veces una frase del hipercalvinismo o una tendencia del lo que se conoció como hipercalvinismo es que yo no le predico a nadie porque los que son elegidos ya lo están y en su momento llegarán, punto. Pero eso es una actitud hipercalvinista y es una herejía, es algo incorrecto, porque la razón por la cual nosotros predicamos el Evangelio es porque Dios nos dice que prediquemos el Evangelio. ¿Sí? Yo sé que los que están elegidos en su momento llegarán, pero dice la Escritura que al Señor le agradó salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación, ¿sí? Entonces, Spurgeon, que era calvinista o se consideraba calvinista, ¿qué decía él? Que si los perdidos se van a ir al infierno, que se vayan con las marcas de mis uñas en sus brazos por yo no querer dejarlos ir al infierno. Y esa era una de sus frases muy particulares. Spurgeon predicaba el Evangelio. Hay gente que cree que el calvinismo no es evangelizador, pero los primeros grandes evangelizadores y misioneros eran calvinistas. Predicaban el Evangelio. O sea, los primeros evangelizadores no eran arminianos. Incluso el arminianismo surge después del calvinismo. Bueno, ¿por qué? Los grandes evangelizadores fueron calvinistas, es decir, creían en la predestinación, creían en la elección incondicional de Dios, creían en que no todos estaban para salvación, sino un grupo determinado de personas. Y aún así salían a predicar porque entendían y porque su gran referente para predicar, ¿quién era sino Cristo? Que el Dios encarnado, el Hijo de Dios encarnado, ¿cuál fue su primera frase luego, según Marcos, a predicar? Arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Y conocía a Cristo quiénes eran los suyos? Claro. Sabía Cristo que habían unos para los cuales no creían en Él y otros que sí, claro. Y aún así su gran frase a predicar es arrepentíos y creer en el Evangelio. Esa es nuestra frase también. Sabemos que algunos creerán y otros no, sí, claro. Puede que nos pase como a Jeremías, ¿cuál fue el llamado para Jeremías o para Ezequiel también? Es ve y predica. Pero ve y predícale a un pueblo que no se va a arrepentir. Ve y predícale a un pueblo que no te va a poner cuidado. Y aún así, ¿qué tenían que ir a hacer? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Abandonen ese camino. Pero ya sabían de antemano que no le iban a escuchar. ¿Pero por qué lo hacían? Porque Dios les había dicho. Y porque la manera en cómo ellos iban a ser sometidos a ese juicio. Demostrarles la dureza de su corazón, de que aun cuando los ponían frente a Dios, frente a otro camino, ellos preferían el camino de la maldad. Su libre decisión era el pecado. Su libre decisión era su propia inclinación pecaminosa. Dice, sin el Espíritu de Dios, los eventos del libro de Hechos que narran toda la forma en cómo se extendió el Evangelio, dice, nunca podrían haber sucedido. Y él plantea, ¿no?, cómo un grupo de discípulos amedrentados, encerrados, huyendo de miedo y de terror por los romanos y por los judíos que están alborotados por causa de haber logrado asesinar a ese supuesto Mesías. ¿Cómo es que pasan de estar encerrados a luego salir y proclamar el Evangelio a costa incluso
de sus propias vidas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? El Cristo resucitado se les presentó, ya hablamos de esa escena en algún devocional. El Cristo resucitado se les presenta, sopla sobre ellos, les dice: recibid el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esperen a que el Espíritu de Dios luego descienda sobre sus vidas con poder. Ya ustedes tienen el Espíritu Santo, ahora necesitan ser llenos del poder del Espíritu, y eso los va a llevar a proclamar las verdades. Ahora, cuando Cristo les dice: reciban el Espíritu, eso es la seguridad de salvación para ellos, ¿no? Lo que los lleva a comprender todas esas verdades acerca del sacrificio y la resurrección de Cristo. Pero le dice: y esperen un momentico, porque aparte de esto necesitan poder. ¿Y poder para qué? Para proclamar mis verdades. Poder para salir con señales, salir con poder de lo alto, para que muchas señales los acompañen, y entonces eso les dé respaldo en cuanto a la predicación. Y así fue. Vino la señal del Pentecostés. O sea, literalmente estaban cerrando la fiesta de los tabernáculos con el día quincuagésimo, creo que se dice, día número 50, ¿verdad? Ya cerrando, precisamente era primer día de la semana, porque esa fiesta culminaba en primer día de la semana, y ese día el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 que estaban ahí orando al Señor. ¿Y qué ocurrió? Que bueno, empezaron a predicar el Evangelio. Pero ¿con quién empezó? Con el apóstol Pablo, anunciando las buenas nuevas y predicando a Cristo el Señor, y ahí lo que se conoce como el gran mensaje de Pentecostés. Luego de que habían sido llenos del Espíritu Santo, el gran mensaje de Pentecostés es que Cristo había venido a morir por pecadores y había resucitado. Señor. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro, sí, señor. Sí. En Hechos capítulo 2 tenemos ese gran mensaje. Y ahí, a partir de ahí, ¿qué hace? No solamente los apóstoles, sino todos los que con él estaban reunidos: predicar el Evangelio. Ahora, eso no era nuevo. La predicación del Mesías no era nuevo, porque recordemos que ellos ya antes habían salido a predicar. Ellos ya antes habían salido a anunciar, cuando estaban con Cristo, habían salido a anunciar que el Mesías estaba entre ellos, que el reino de los cielos había llegado, ¿sí? La mujer samaritana, que le dijo Cristo: ve y dile a los tuyos que has hablado con el Mesías, que el Evangelio, que el reino ha llegado. Y salió. Muchos que recibieron milagros, ese leproso que de entre los 10 sanados se regresó a anunciar, a agradecer a Cristo, fue llamado. Esos endemoniados gadarenos fueron a anunciar el Evangelio. Todas estas personas se les anunciaba. Se les llamó a anunciar el Evangelio. Ya con la resurrección de Cristo, ya el Evangelio, el mensaje era más completo, porque no solamente estaban hablando del Mesías que había venido a establecer el reino de Cristo, sino que también ahora se hablaba de ¿qué? Del Mesías que había muerto y había resucitado. Y entonces aseguraba más ese mensaje poderoso del Evangelio que había que anunciar. Pero esto, hermanos, no ha culminado. O sea, la evangelización no ha parado. Seguimos en esa tarea, se sigue en esa labor. Ahora, ¿por qué entonces, como dice acá, que él llevó a esas personas a anunciar el Evangelio a diestra y siniestra? La respuesta se encuentra en el triunfo de Jesús sobre la tumba. Lo que acabo de decir, antes de la muerte de Cristo, el mensaje es: el Mesías ha llegado a establecer el reino de Dios. Luego el mensaje es: el Mesías murió y resucitó. El mensaje cobra más fuerza. Y la promesa que le dio a sus discípulos de que su espíritu los capacitaría y les daría poder.
Esta promesa iba de la mano con un mandamiento. Los discípulos de Jesús debían ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, ese es un mensaje, lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿no? La Gran Comisión, la cual fue directamente entregada a los apóstoles y literal, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje literal para los apóstoles? Vayan a todas las naciones, vayan a todo el mundo, ¿sí? Cuando uno lee Mateo 28 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿sí? Y hacer discípulos. Eso es un mensaje literal para los apóstoles, no para nosotros. Porque si fuera literal para nosotros, entonces también nosotros tendríamos que ir por todo el mundo literalmente a predicar el evangelio. Pero mi mensaje o el mandato literal para mí no es predicar por todo el mundo el evangelio. Entonces tengo que irme para la China, para Estados Unidos, para Francia, para donde sea. No, ese mensaje fue literal para los discípulos. Pero se extiende a nosotros en el hecho de que a donde llegó el evangelio, a quienes llegó el evangelio, ¿qué tenían que hacer ellos por toda su provincia, donde estuvieran? Predicar el evangelio. Dice la escritura, ¿verdad? Que a nosotros, mis amados hermanos, a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Y eso es una extensión, o eso es una consecuencia, un efecto de la gran comisión que se le entregó a quién, a los apóstoles. Y al haberse entregado esa gran comisión, bueno, entonces nosotros recibimos el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? ¿Cuál es el mensaje precisamente del ministerio de la reconciliación? Que Dios se reconcilió con el mundo a través de Cristo. Y para que el mundo pueda acercarse a Dios, entonces debe acercarse a Cristo recibiéndolo como su Señor y Salvador. Recuerde lo que les dije ahorita. ¿Cuál es el mensaje con el cual yo debo acercarme a una persona? Bueno, usted puede, no deben ser palabras literales. El mensaje no es, hola, ¿cómo estás? Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Porque si yo soy bíblico, el plan maravilloso para la vida de esa persona es que si no recibe a Cristo como su Señor, es que sea para el infierno. Y eso pues no sería como tan maravilloso para escuchar a las personas. Porque cuando la gente dice, tengo un plan maravilloso para tu vida, es que Dios te ama tal como tú eres. Recíbelo. No, Dios no ama a las personas tal como son. Precisamente Dios las aborrece en su estado pecaminoso. Y la razón la cual muestra su amor. Entonces yo tengo que cambiar ese mensaje. Por eso el mensaje es, mira, yo tengo un mensaje para tu vida. Y es que Cristo vino a ser salvador de pecadores. Y tú puedes ser uno de esos pecadores a los cuales el Señor va a salvar. Y si tú permites a Cristo como tu Salvador, entonces el amor de Dios va a ser depositado sobre tu vida. Y te va a dar perdón. Y te va a dar misericordia salvadora. Y va a depositar sobre ti su espíritu para ayudarte a caminar en este mundo, no como este mundo quiere que camines lleno de maldad, de podredumbre, sino lleno de Él, de su amor, de su paciencia, de sus virtudes. Pero necesitas recibir a Cristo. Necesitas que tú recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Pastor, pero espérate. ¿Cómo así que recibas a Cristo? Pero la gente no lo recibe solamente si son elegidos. Sí, hermano, sí. Pero recuerde, hermano, que es que mi llamado es decirle a la gente que tiene que recibir a Cristo. Yo ya sé doctrinalmente, por doctrina, que la única manera en que una persona reciba a Cristo es solo si el Espíritu de Dios desciende sobre ella por voluntad divina. Eso lo sabemos usted y yo doctrinalmente. Pero ¿quién sabe si eso es lo que va a pasar sobre esa persona, sino el Señor? Yo solamente le predico. Ya Dios verá si toca a esa persona, le da el Espíritu de Dios para que lo regenere y entonces lo haga recibir a Cristo. Pero mi labor es decirle, tienes que arrepentirte, tienes que recibir a Cristo. ¿Sí? Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, los que creyeron en Él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, claro. Y que esos que reciben a Cristo solamente lo van a recibir es por voluntad divina. Pero como yo no sé a quiénes Dios va a tocar,
como yo no sé quiénes son los elegidos del Padre, como yo no sé cuáles son exactamente esos elegidos sobre los cuales Dios va a depositar su espíritu para regenerarlos, mi deber es ¿qué? Predicar el evangelio. Y yo no sé si en ese momento o más adelante, luego de predicar el evangelio, Dios los va a tocar. Yo no sé y no me compete esa labor. Yo no tengo que andar ahí con ojos de discernimiento de quién tiene ojos de elegido para predicar el evangelio. Hermano, puede ser que el que peor tenga cara de incluso de condenado, ese sea un elegido. Y el que yo más vea bonito, así como que, ay, ese tiene cara elegido, ese sea un condenado. Así que no se ponga a mirar caritas ahí, simplemente predique el evangelio, predíquelo. Es lo que usted tiene que hacer. Ya mirará Dios qué hace. Ya verá Dios a quién va a tocar. Mi labor es predicar el evangelio. Por eso yo le digo, ay, cuando hay, a veces padres se me acercan, pastor, y yo cómo sé si mis hijos son elegidos o no. Digo, síganles predicando. ¿Cómo sé si mi esposo es elegido o no? Hermana, siga dando buen testimonio. Siga anunciando el evangelio con su vida. Si su esposo le deja predicar, predíquele. ¿Quién sabe si tal vez lleguen al evangelio después de que usted muera? Es lo que usted no va a saber. Mire, aquí con esto aprovecho, haciendo un paréntesis en esta predicación. Yo no sé si les he contado esta anécdota. Esto lo contó Spurgeon en una de sus predicaciones, y que fue un testimonio que le llegó a él de parte de los hijos de este hombre. Pero cuenta Spurgeon que había un padre que tenía 3 hijos a los cuales no hizo sino predicarles el evangelio y predicarles el evangelio. Creo que los hijos habían caminado con el padre en el cristianismo, luego crecieron y pues tomaron sus caminos de maldad, y el papá no hacía sino predicarles el evangelio, y ellos no llegaban. Este padre oraba por ellos mucho, oraba por ellos y nada. Y en el lecho de su muerte, sus hijos le preguntaron, papá, ¿tienes alguna última voluntad? Y este padre le dijo, no, hijo, mi última voluntad es que el Señor tenga de mí misericordia y me lleve a su reino eterno. Papá, pero tú fuiste un santo, pero tú te mereces el cielo. No, hijos, yo no me merezco el cielo. Yo merezco el infierno. Pero he creído en Cristo y mi voluntad última es que esta fe, el Señor tenga, con base a esta fe, el Señor tenga de mí misericordia y me lleve al reino eterno. Los hijos son los que cuentan el testimonio que luego de su padre morir, ellos, entre ellos 3 dijeron, hablaban entre ellos, decían, si mi padre, teniendo esa vida que tuvo, mereciéndose para nosotros el cielo, estando en su lecho de muerte, pedía misericordia para su alma, ¿qué se puede esperar de nosotros, hermanos? Creo que realmente necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Creo que necesitamos entregar nuestra vida al Señor. Necesitamos. Si nuestro Padre clamaba por misericordia, ¿qué se puede esperar de nosotros? Y ellos mismos contaron que fueron esas últimas palabras de su Padre en el lecho de muerte lo que los llevó a entregar ahora sí su vida a Cristo. Ese Padre que tanto rogó por sus hijos en vida, por verlos salvos, no pudo ver la respuesta a su oración. ¿Cuándo su oración fue respondida? Luego de que ya estaba en la presencia del Señor. Y es lo que tal vez pueda pasar con alguno de nosotros, hermanos. Tal vez esa respuesta de Señor, salva al cónyuge, o salva a mis hijos, o salva a esta, que tal vez usted muera, no se dé cuenta, pasó a la eternidad a adorar al Señor, y luego de su partida es que muchos por los cuales usted oraba llegarán al evangelio. Así es los asuntos a veces del Señor, mis amados hermanos. Por eso les digo, prediquemos el evangelio. No calle, hermano. No caiga en esa monotonía ya de
vivir la vida cristiana. Recuerden que yo les hablé en alguna ocasión de la distinción entre monotonía y rutina. La vida cristiana es una rutina, donde todos los días oras, todos los días lees la palabra, todos los días vives en santidad, todos los días luchas contra la tentación. Lo que no es permitir en tu vida es monotonía. Es lo que no es permitir. Que tu rutina cristiana se convierta en algo frívolo, en algo tibio. Eso es lo que no es permitir. Y es la monotonía lo que hace que uno calle la palabra del Señor. Es la rutina lo que hace que uno termine ya viviendo por vivir un cristianismo ya todo frívolo. De eso es lo que te tienes que sacudir, y para eso, mi amado hermano, tienes que fluir en tu vida espiritual y pedirle al Señor que cada día te encienda y te lleve a recordar que como creyente tienes el ministerio de la reconciliación, y eso implica que prediquemos el evangelio una y otra vez. Dice, si eres de Cristo, tienes ese mismo espíritu y has recibido su poder para extender la verdad de Jesús a todo el mundo. El espíritu no fue dado para que tú y yo podamos sentarnos por ahí a platicar sobre nuestras experiencias espirituales. Eso ya creo que no hay necesidad de hablar de ese tipo de cosas, de temblé, me escaramucié y entonces me mostró nada. Más bien debemos usar nuestros dones, los cuales son provistos, dados por el Espíritu Santo, para llevar el evangelio a las naciones. Ahora entendamos naciones, porque como dice aquí, para naciones, algunos han recibido el don de ir a predicar a lugares recónditos, y gloria a Dios por los misioneros. Hermanos, ore por los misioneros, ore por los misioneros. Acompañe a esos creyentes, a esas iglesias que oran por los misioneros. Usted no se imagina las luchas que esos hermanos padecen en lugares recónditos donde muchos no quieren ir, o donde muchos quisieran ir pero no pueden, pero otros sí llegan. Hermano, oren por ellos, porque para algunos estas naciones son ir a esos lugares, a selvas, a tribus, a lugares donde el evangelio es prohibido, y se atreven a ir a predicar, donde muchos están encarcelados, donde muchos están siendo en este momento realmente castigados por causa del evangelio. Pero otros, las naciones son los vecinos, las naciones son los compañeros de trabajo, las naciones son el cruzar la calle y predicar el evangelio. Las naciones son esa persona que se le monta a usted todos los días cuando usted va en bus hacia su trabajo, esa persona que se le monta a su lado, o que está ahí, a la cual usted le puede entregar ese tratado. Yo sé que hay gente que sufre de pena, que sufre de vergüenza. Hermano, provístase de tratados bíblicos, escríbalos, imprímalos. Y usted diga, yo quiero este mensaje, lo imprimo, lo escribo, lo imprimo, entregue, dígale, mire, yo soy cristiano, evangélico, soy bautista, reformado, quiero compartir lo que yo creo, compartírselo. Y ahí colóquele dígale, si quiere compartir, si quiere escuchar más de esto, ahí le coloco mi teléfono, o ahí la dirección de la iglesia. Entregue carticas, hojas. Si se le dificulta hablar, si dice, no, es que me lleno de nervios y empiezo a hablar trabado, bueno, entonces escriba eso y páselo, pero no calle el evangelio. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, mis amados hermanos. Así que esas naciones que para los discípulos eran literalmente naciones, pueblos, para nosotros tal vez sean las personas que están a nuestro alrededor. Dice, hermano, acá, Dios te llama a amar y servir, y digo amar y servir porque cuando predicas el evangelio es eso, estás sirviéndole a las personas, estás siendo de instrumento, y recuerda esto, cuando uno predica el evangelio, eso produce dos cosas: o estás acercando a esa persona al camino del Señor. Tú no sabes, a la otra vez escuchaba, no recuerdo muy bien pero escuchaba a Sujel Michelén hablar de un caso donde dice que un fulano le predicó a otro,
le predicó el evangelio. Y esa persona luego da testimonio de que fue la única vez que que alguien le predicó el evangelio. Y le predicó. Y dice que así se quedó. Y esa palabra que ese cristiano le predicó a esta persona, dice que esa palabra, Sugel habló de años después, no sé si habló de una década después, o tal vez estoy exagerando, sea menos, pero sí habló de años después. Dice que esa persona, años después, esa misma palabra que le predicó ese fulano, la recordó y fue lo que lo llevó a querer buscar del Señor. Pero la recordó años después lo que esa persona le había predicado. Note lo que puede pasar. Y esos son muchos casos. Hay gente que usted dice, no, pero yo le he predicado y nunca he escuchado a alguien que se arrepienta. Usted no sabe, hermano. Usted no sabe si hay personas a las cuales usted le ha predicado. Mira, a mí me pasó alguna vez que había un muchacho que él empezó a caminar el cristianismo y yo lo vi. Y fue después que, bueno, me di cuenta y fue después que me acercó y me dijo, hola David, ta, 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 ta. Y dije, hola, ¿qué más? Me dijo, yo todavía me acuerdo de ti. Yo sí, sí, porque estudiamos juntos. Me decía, pero yo no te lo he dicho, pero sabes que yo llegué al evangelio fue porque alguna vez tú me predicaste. Yo, caramba, esa no la sabía yo. Me dijo, sí, de tus predicaciones, que a veces nos reunías ahí entre el grupo y nos ponías a predicar en el salón o a veces en el descanso y hablarnos del evangelio. Yo nunca te lo dije, pero fue por ti que yo llegué al evangelio. Yo eso no lo sabía, pero me alegra. Gracias al Señor. Cosas que usted nunca se imagina. Mire, usted no se imagina qué evangélico, qué cristiano anda por ahí y que fue usted el que le predicó. Hermano, uno predica, la labor la hace el Señor. Es Dios quien va a convertir. Usted no tiene que estar preocupado por cuántas almas ganó, porque a veces las iglesias hacen, ¿usted cuántas almas ha ganado? Es que yo no gano almas, yo lo único que hago es predicar el evangelio. Quien gana almas es el Señor, es el Espíritu Santo. Él es el que las gana porque es el que las convierte. Yo no las convierto, yo les predico el evangelio. Ahora, usted cuando predica el evangelio, lo que le iba a decir es que usted o acerca a esas personas al camino de Cristo o las hace más dignas de condenación. Y para ambas cosas estamos, mi amado hermano. Así que Dios te llama a amar y servir, incluso a aquellos con quienes no compartes una ciudadanía terrenal, ¿sí? Predicarle a quien se la atraviese. Él te llama a cruzar abismos y acercarte a esas personas hacia quienes de manera natural serías indiferente, pero por causa de Cristo tú le predicas el evangelio. E incluso a los que viven en enemistad contra ti. Sin embargo, Él no te llama a producir por ti mismo el amor y la valentía que eso requiere. No, debemos ser transformados por un poder ajeno a nosotros mismos. Y eso es lo que Jesús prometió y lo que el Espíritu Santo provee. Así que pídele a Dios que derrame de nuevo su Espíritu en tu vida hoy para que puedas proclamar las buenas nuevas con valentía y pasión. ¿Qué dice Efesios 5:18? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra labor cada día, mis amados hermanos. Nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué necesitamos? Ser llenos. Pablo dice a los Gálatas, ustedes viven en el Espíritu, viven por el Espíritu, entonces anden por el Espíritu también. Si ustedes realmente han recibido la vida del Espíritu, si realmente ustedes son llenos, si ustedes realmente son regenerados, lo que tienen que hacer entonces es que andar en el Espíritu. Y esa llenura es lo que nosotros buscamos cada día. Yo ya soy salvo una vez para siempre. Soy justificado una vez para siempre. Regenerado una vez para siempre. Pero en cuanto a santidad y llenura, esa cada día tengo que buscarla. Y si yo no busco cada día esa llenura, es lo que me va a llevar a lo que le dije ahorita, esa monotonía, esa frialdad, ese letargo espiritual. No seamos cristianos que al final nos salvaremos, pero todo ese cristianismo lo vivimos apagados, con pesadez, con pereza. Seamos cristianos, hermanos, que mantenemos llenos, avivados del Espíritu Santo y por lo tanto una demostración de esa llenura, de ese avivamiento espiritual personal de nuestra vida es que vivimos en santidad
y predicamos el evangelio. Pídale al Señor, hermano, esa llenura. Cuando Pablo dice en Efesios 5:18, no se embriaguen, pues está tocando un tema cultural, es muy natural el tema del vino, pero dice, no dejen que el vino los controle. Hermano, ¿qué controla su vida? No deje que la pereza lo controle, que la timidez lo controle, que la monotonía lo controle. Más bien llénese del Espíritu Santo para que sea Él quien lo controle y lo lleve ¿a qué? A proclamar el Evangelio de Cristo, porque para eso fuimos llamados. Tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Por medio del cual le anunciamos a las personas que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por pecadores, para que esos pecadores, acercándose a Cristo, puedan entonces pedir salvación y a través de Cristo entonces comunicarse con Dios y recibir esa paternidad. Ese es el mensaje que en el ministerio de la reconciliación nosotros vamos a dar. Por eso, recuerde la frase, ¿cómo se le debe acercar a una persona? No diciéndole, Dios te ama tal como tú eres y tiene un plan maravilloso, porque le estarías mintiendo. ¿Cuál es el mensaje? Mira, Dios envió a Cristo al mundo para ser salvador de pecadores y tú puedes ser uno de ellos. Tienes que reconocer tu pecado, rendirte a Él, clamar por salvación y si tú le clamas, Él te va a escuchar. Es lo que dice la palabra. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, como Cristo mismo dijo, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que tú predica el evangelio. Y eso, hermano, es el llamado que tenemos. Recuerda lo que dice Pablo a los filipenses. Somos para ser luminares en este mundo. Luz en medio de tinieblas. Y la luz no se coloca debajo del mueble. Se coloca encima del mueble para que alumbre a los que están alrededor. Hermano, no seamos egoístas con la luz que el Señor nos ha concedido en este camino de salvación. Vamos a orar, pero antes leer los aportes que tenemos. Dice la pasión del hermano Carlos, escribe, la pasión por evangelizar nace en la obediencia a la gran comisión y el reflejo del amor de Dios en nuestros corazones. No hemos sido aún llamados a retiro de servicios como los militares, porque hay muchas almas que esperan oír las buenas nuevas de salvación, y no en nuestras fuerzas ni con nuestra sabiduría, sino así es, en el poder del Espíritu Santo, y a nosotros aprender a conocer más en esta vida la grandeza y el poder de nuestro bendito Dios. Así es, hermano. Eso debe ser eso, una pasión para nuestra vida. Es la comisión que por extensión apostólica hemos recibido. Ok, segunda a los Corintios 15, 16, sí. Dice, porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se pierden, en los que se salvan, perdón, y en los que se pierden. A eso ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Esos somos, mis amados hermanos. Lo que les decía ahorita. Gracias, hermano, por ese texto, es el que tenía en mente. Dice, no hay mayor alegría cuando somos instrumentos para que un pecador más se arrepienta. Estoy lleno de lágrimas de alegría por este mensaje tan edificante, porque recuerdo momentos de gran bendición cuando he podido dar garantía de la evangelización. Gracias, pastor. Así es, hermano. Seamos luz en medio de tinieblas, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor con base a esto que hemos escuchado. No sé si alguien quisiera, con base a lo que hemos expuesto, orar. Pueda levantar su mano. Si no, este servidor puede dirigir la oración. Gracias, hermanos, por aquellos que han estado orando por mí. Ahí estamos bien fortalecidos en el Señor. Hermana María Alejandra, ¿aporte o dirigir la oración? Dispuesta para la oración. Hermano, bien pueda. Padre eterno, Padre bueno, Padre de misericordia, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor. Gracias porque de nuevo tu Santo Espíritu nos ha traído a ti, Señor, con reverencia, temor y temblor y un corazón contrito delante de usted.
Padre, para reunirnos como hermanos, como santos, Señor, como aquellos que sin merecerlo hemos sido justificados por la magnífica sangre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor, Pastor, Rey, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque hemos sido predestinados, elegidos, escogidos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por esa bendición tan grande, por este consuelo tan grande. Bueno, va a continuar la oración. Gracias, Señor, por la oración que nos estaba guiando nuestra hermana María Alejandra. Gracias, Dios de la gloria, porque realmente hemos sido llamados, oh Dios de la gloria, para gloria de tu nombre. Gracias porque todo esto que hemos recibido de tu parte es por mera gracia, Señor. Gracias porque todo lo que se nos ha concedido, lo hemos concedido en misericordia, lo hemos recibido en misericordia, en gracia, en bondad, Señor. ¿Y qué podemos hacer ante eso sino agradecerte? Pero muestra de nuestra gratitud es precisamente, Señor, el proclamar tu verdad. Muestra de nuestra gratitud por lo que nos has dado es que precisamente prediquemos tu santa palabra, Señor, que demos testimonio en cuanto a nuestro vivir, en cuanto a nuestro actuar, Señor, pero también, oh Dios de la gloria, pues podamos nosotros, Señor, anunciar esas verdades. Dale herramientas a mis hermanos, Señor. Sé que algunos pueden luchar con la timidez para acercársele a otras personas, pero dale las herramientas, Señor, que tal vez algunas podamos haber hablado, algunas ideas pueda haber mencionado en este devocional para mis hermanos y puedan ellos, Señor, de alguna manera predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, Señor, y ser eso a lo cual somos llamados, luz en medio de tinieblas, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, tú, Señor, tus virtudes, tus cualidades, tus perfecciones, Señor, de amoroso, de misericordioso, de soberano, de supremo, de grande, de infinito, Señor, de perdonador, de restaurador, Señor, de todo eso que hemos disfrutado como hijos tuyos, Señor, pues que podamos nosotros proclamarlo, Dios de la gloria. Ayúdanos, danos esa capacidad para hacerlo, bendito Dios, ese denuedo, ese amor y esa disposición de llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación que nos has concedido a todos y cada uno de los creyentes. Padre, en tus manos encomendamos este día y te pedimos que nos dirijas en todos nuestros asuntos, Señor, para que parte de esos asuntos, aparte de hacer las cosas bien para gloria y honra de tu nombre y dar fruto en toda buena obra, pues también nos concedas hoy ser luz en medio de tinieblas. Muchas gracias te damos, Señor. El honor y la gloria sea para ti, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a todos ustedes. Amén. Firmes y Muchas adelante. gracias. Estamos en Gracias y paz, mis hermanos. Gracias y paz, pastor. Dios les bendiga. amén, amén. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Gracias, Hasta hermanos. pronto Que para Dios los todos. bendiga. Gracias, pastor.